Imagina lo siguiente, un tipo que tiene todo lo material en este mundo, que construyó toda su vida sobre el dinero, va en contra de su voluntad a ver a un monje budista que no le da ningún valor a todo eso que él construyó. Solo podía salir algo interesante de ahí, y eso es lo que pasa en esta escena de la serie White Lotus. Claro que hay humor, hay burla, pero hay un giro ahí que va mucho más allá del chiste y nos hace reflexionar sobre cosas muy profundas de la vida. Antes de mostrarte esa escena, déjame primero, de forma muy breve, darte todo el contexto, porque para que entiendas el peso de lo que dice el monje, necesitas entender por qué ese tipo terminó ahí. No podría pedir por una familia perfecta. Tuvimos una familia perfecta. La vida, ¿verdad? Sin privaciones, sin sufrimiento, sin traumas. Timothy Ratliff es un magnate del sector financiero, un tipo que hizo mucho dinero y lleva una vida de altísimo nivel. Y justo al principio de la historia lo vemos yendo con su familia de viaje a Tailandia. El motivo oficial del viaje es que su hija, que es toda presumida, espiritualizada y desapegada, quiere conocer y conversar con los monjes budistas para escribir una tesis para la universidad. Pero eso no es más que una mentira, una excusa que ella inventó para que su familia aceptara el viaje, porque su verdadera intención era llegar allá y convencer a sus padres de dejarla quedarse a vivir en el monasterio durante todo un año. Ideales budistas, pero ella, ya conociendo bien la forma de ser de sus padres, no quiso decirlo de inmediato porque sabía que ellos lo rechazarían. Pero bueno, llegando al resort de lujo donde se van a hospedar, toda la familia ya como que pone mala cara ante la propuesta del hotel. Es un lugar de talks, charlas, donde familias muy ricas van para desconectarse del mundo, para desacelerar. De hecho, en cuanto llegas al hotel, te piden que entregues tus dispositivos electrónicos. Es una propuesta de desconexión total. Y todos en la familia, cuando se enteran de eso, resoplan, pero bueno, hasta lo aceptan. Pero Tim, no. Él quiere seguir conectado con su trabajo, necesita tener todo bajo control y se niega a entregar su celular. Irónicamente, es justamente eso lo que arruina su viaje, porque empieza a recibir una serie de llamadas diciendo que explotó una bomba en su empresa que iba a acabar con su negocio. Tim estaba metido en un esquema de lavado de dinero y soborno con un socio antiguo, y uno de sus empleados delató todo a la prensa y al FBI, y el FBI ya invadió la oficina teniendo acceso a los correos electrónicos, a los documentos, a las cuentas, todo. Ya no hay vuelta atrás. Él está arruinado, va a ser arrestado, va a ser expuesto, toda su fortuna se va a ir por el caño. Y todo eso va a aparecer en los periódicos al día siguiente. ¿Y sabes qué es lo que más enfurece a Tim en toda esta historia? Él solo había ganado míseros $10 millones con ese esquema idiota que lo va a arruinar por el resto de su vida. Y es obvio que esa noticia terrible arruina sus vacaciones. Y después de ese golpe, lo primero que siente la necesidad de hacer es ocultárselo a su familia. Entonces llega diciendo que lo pensó mejor y cree que todos deberían hacer el detox del celular de verdad. Que guarden los electrónicos para disfrutar el viaje y estar en paz. Y perfecto, todos aceptan, familia feliz, todos tranquilos, nadie sabe nada. Solo Tim sabe que esa será la última semana de paz de su vida. Y para aguantar esa presión, él empieza a sacar a escondidas de la bolsa de su esposa los ansiolíticos que ella toma en dosis bastante exageradas. Y mientras tanto, él va sondeando cómo reaccionaría su familia ante la noticia. Se la pasa diciendo tonterías de que es posible vivir una vida más simple. Pero ni él mismo cree en eso. Él claramente solo está haciendo eso por necesidad. Si yo estoy bien, va a durar mucho más, ¿cierto? Su esposa, que vive drogada por la cantidad absurda de medicinas que toma, es superficial a un nivel caricaturesco y no acepta de ninguna manera esa charla de vivir con menos. ¿Y si perdiéramos todo? No vamos a perder todo. No. Y si lo hiciéramos, honestamente, no sé si querría vivir. A Tim le empieza a caer el 20. Se va dando cuenta de que nadie en su familia sobreviviría sin el dinero. Y ahora se ve a sí mismo como el gran responsable de destruir la vida de todos. Y la presión va aumentando hasta que llega a un punto en el que se empieza a pensar en suicidarse. Y su cabeza está tan aturdida que ese pensamiento va más allá, llegando al punto enfermizo de considerar llevarse a la familia con él. En su lógica retorcida, eso sería una protección para que ellos no sufran, para que no lo vean como el padre que destruyó todo, para que no despierten en un mundo sin los lujos que siempre tuvieron. Es la desesperación de un tipo que solo sabe resolver problemas con dinero. Y esta vez, el dinero ya no resuelve nada. Y mientras toda esa tormenta ocurre dentro de su cabeza, la esposa, completamente ajena a todo eso, descubre el verdadero plan de la hija. Descubre que la tesis era solo una mentira y que lo que realmente quería era vivir en un monasterio. Para Tim, dado el contexto, eso es literalmente el menor de los problemas. Pero para la esposa, eso es un escándalo, un absurdo. Y se indigna aún más con la reacción indiferente de su marido. Ella quiere que él, como padre, resuelva ese problema. Que se disculpe, que haga algo,
tome una postura. Y por lo menos que vaya al monasterio a hablar con ese monje, para ver si es un lugar decente para que su hija se quede por un año. Y allá va él. Y ese es el maravilloso escenario de ese encuentro. El multimillonario materialista con la mente a mil, dopado de ansiolíticos, con el FBI tras de él y hasta considerando matar a su propia familia. Frente al monje budista, todo paz y amor. ¿Tienes preguntas para mí? Bueno, mi hija quiere unirse a su... whatever this is. Él de inmediato deja claro que no está ahí por sí mismo. Al final, él no cree ni respeta esas cosas. Su nivel espiritual es casi cero. Entonces para él no tiene ningún sentido sentarse ahí y escuchar a un tipo que nunca ha logrado nada hablar. En su cabeza, ese monje es un inútil. Un tipo que seguramente terminó ahí por falta de ambición o porque fracasó miserablemente en la vida. Así que se queda ahí mirando la cara del monje sin saber qué decir o preguntar. Hasta que el monje rápidamente se da cuenta de lo que está pasando y empieza a hablar. Muchos jóvenes de tu país vienen aquí. Creo que es porque el ser humano perdió la conexión con la naturaleza, con la familia, perdió la conexión con el espíritu. ¿Qué queda? El yo, la identidad, perseguir el dinero, el placer, ¿sí? Tim parece estar completamente perdido mientras el monje habla de todas esas ideas espirituales sobre identidad, pérdida de conexión y todas esas cosas. Pero cuando el monje habla sobre la búsqueda de dinero y placer, parece que finalmente logra captar la atención del multimillonario. Todos huyen del dolor y buscan el placer. Pero cuando llegan ahí, solo encuentran más dolor. No puedes huir del dolor. Se puede ver claramente que el monje conmovió al tipo con esas palabras. Logró hacer que mirara su vida y se diera cuenta de cómo eso se aplica a su realidad. Ese discurso rápido parece haber tocado una parte dentro de él que estaba dormida desde hace años, pero aún así, eso es muy poco. Tim está totalmente regido por lo material, por lo que es tangible en la vida, y aunque incluso tuvo un momento de reconexión con la esencia de la vida, pronto vuelve a su forma tradicional de actuar. Su ego rápidamente vuelve a tomar el control de la situación. Y entonces, ¿el monje es un hombre sabio? En vez de intentar entender mejor el programa de su hija, echa un vistazo hacia atrás para asegurarse de que nadie lo esté mirando y decide hacer la pregunta que le estaba atormentando la cabeza en ese momento. ¿Qué crees que pasa cuando morimos? Pon mucha atención a la respuesta que va a dar el monje y fíjate cómo Tim, solo por las caras que hace, demuestra que está distorsionando completamente el mensaje. Naces, eres como una sola gota de agua, volando hacia arriba, separado de una sola gran conciencia. Envejeces, desciendes de nuevo, mueres, vuelves a caer al agua, vuelves a ser uno con el océano. Ya no estás separado, ya no hay más sufrimiento, una sola conciencia. La muerte es un regreso feliz, como volver a casa. Se puede sentir el alivio que Tim siente al escuchar esas palabras. Sale de ahí cómodo con la idea de la muerte, porque terminó filtrando ese discurso para extraer exactamente lo que quería escuchar. El sufrimiento termina, la muerte es un regreso feliz, es como volver a casa. Eso fue lo que él absorbió de la conversación. Al final, todo lo que él quería era algo que lo hiciera sentirse cómodo con la idea de la muerte para poder usarla como una forma de escapar de todos sus problemas. El tipo era capaz de literalmente salir de ese monasterio, acabar con su vida y la de toda su familia, y todavía dejar una carta dando a entender que fue motivado por ideas budistas a hacer todo eso. Al final, la muerte es un regreso feliz, ¿no es así? Y por más extraño y exagerado que parezca, la gente hace eso todo el tiempo. Toman filosofías, religiones, ideologías, no con la intención de transformarse, sino como una forma de encontrar justificaciones para hacer exactamente lo que ya querían hacer. Toma el estoicismo, por ejemplo. Me parece curioso cómo esta filosofía se puso de moda en este universo corporativo. Los coaches motivacionales y emprendedores exitosos se apropiaron tanto del estoicismo que casi se volvió sinónimo de rendimiento y productividad. Y lo que pasó es que una filosofía que, en resumen, nació para liberar al individuo del apego al mundo, terminó siendo transformada en un combustible para el ego de quienes quieren conquistar el mundo. Estos tipos distorsionaron una ideología que existe desde hace siglos para adaptarla a sus propios intereses. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto deben estarse revolcando en la tumba. Y estas distorsiones suceden con mucha frecuencia, porque las personas llegan a estas filosofías y religiones
en un estado de conciencia completamente incompatible. Y por eso se quedan como Tim, que no logra conectarse con lo que el monje está diciendo. Es justamente eso que siempre digo sobre las 3 dimensiones de la conciencia. En la primera dimensión es donde está la gran mayoría de las personas. Son aquellos que siguen las reglas, siguen al rebaño y son llevados por la vida. No cuestionan nada, cumplen su papel social, casi sin ninguna conciencia real del juego que están jugando. Son las ovejas esperando a un lobo que las guíe. Ya en la segunda dimensión es donde viven los depredadores, los lobos que dominan a las ovejas. Son los que ocupan posiciones destacadas en el juego. Es donde Tim predomina. Son aquellos que llegaron ahí, que conquistaron aquello que las ovejas más desean, pero aún así no logran ver la naturaleza ilusoria de este juego que están jugando. Ellos creen que eso es todo lo que existe, y por eso viven completamente atrapados ahí. Y es justamente por eso que es tan común ver tanta infelicidad en esas personas. La esposa de Tim, por ejemplo, es un reflejo de eso. Ella tiene todo lo que todos sueñan, una vida privilegiada, con el más alto nivel de comodidad que existe. Nadie en la historia del mundo ha vivido mejor que nosotros, ni siquiera los reyes y reinas. Aún así, ella necesita ansiolíticos para soportar la propia realidad que tanto valora. Y ahí queda la pregunta, si su vida es tan perfecta, ¿por qué necesita medicinas para soportarla? ¿Qué podría faltar en la vida de alguien que lo tiene todo? Y es ahí donde entra la tercera dimensión de la conciencia, una dimensión que está fuera de ese juego que las personas juegan tan desesperadamente. Un estado de conciencia rarísimo que nos conecta con la esencia de la vida, que nos hace desapegarnos del mundo material y nos libera del ego. Y aunque el monje ahí en esa escena hasta represente ese estado, jamás pienses que la solución para la vida es ser como él, volverte monje, creer en el budismo o irte a vivir a un monasterio, porque eso no garantiza nada. La hija de Tim, de hecho, es un ejemplo de eso. Podemos incluso mirarla y pensar que ella es diferente. Después de todo, nació en medio de todo eso y lo rechazó. Ella quiere liberarse, desapegarse, dejar el ego y meditar en el monasterio. Pero entonces ella va y lo hace. Y después de una sola noche viviendo de esa manera que tanto quería, aparece al día siguiente avergonzada y termina confesando la verdad a sus padres. No, mamá, es verdad. Esto es patético. Creo que lo estoy intentando. No puedo vivir así. Y lo interesante es que probablemente ella creía en todo lo que decía. Realmente creía que el budismo la liberaría de la vida sin sentido que llevaba, que el budismo la sacaría de la vida vacía que veía que sus padres llevaban. Pero cuando llegó el momento de vivir realmente esa filosofía y renunciar a toda la comodidad y todos los privilegios que tenía, no logró durar más de una noche. Y eso terminó pasando porque su búsqueda tenía mucho más ego y apego que conciencia. Era el ego queriendo escapar de la familia, queriendo demostrarse diferente, queriendo una identidad alternativa. Y en medio de ese deseo del ego, todavía existía un apego muy fuerte a todo eso que ella decía rechazar tanto. Y lo que me gusta de este ejemplo es que ilustra muy bien una verdad. Nunca vas a poder realmente alcanzar una dimensión superior con la conciencia de una inferior. Y aprovechando para quienes tengan curiosidad sobre todo este asunto de las dimensiones de la conciencia y el poder de cambio y transformación que esto tiene en nuestra vida, hay un enlace a un video que aparece aquí en la esquina de la pantalla o en la descripción donde explico todo sobre este viaje. Pero volviendo al tema, el discurso del monje nos ayuda a entender el porqué de esa frustración. Él deja muy claro que los seres humanos viven constantemente buscando placeres, lujos y comodidades, creyendo que esas búsquedas van a resolver el dolor causado por el vacío que sienten. Pero en la práctica solo están posponiendo e incluso aumentando ese dolor. Y lo interesante es que los 3 personajes que mencionamos aquí de esta familia de diferentes maneras ilustran esto perfectamente. Tim es el tipo que construyó toda su vida en torno al dinero y la reputación. Y cuando esos pilares amenazan con caer, él simplemente prefiere planear su propia muerte y la de toda su familia antes que enfrentar la vida sin ella. Su esposa es la que declara que no renuncia a su comodidad por nada, pero al mismo tiempo es la que necesita medicinas para soportar justamente esa vida que tanto defiende. Y la hija es la que no soporta la vida de comodidades que tiene, pero al mismo tiempo tampoco está dispuesta a pasar por la incomodidad real de tener que salir de esa vida que la atormenta. Y esa es la gran ironía, nuestra identidad termina convirtiéndose en una prisión, y eso va mucho más allá de los ricos. Nadie se salva de eso. El rico, el pobre, el exitoso, el fracasado. Construyen esa prisión, se encierran ahí dentro y todavía tiran la llave. Nos aferramos tanto a quienes creemos que somos, que cualquier amenaza a esa identidad suena como una amenaza a nuestra propia existencia. Por eso la metáfora del monje es tan precisa. Cuando él dice que al nacer somos como una gota que se separó del océano, está tocando la raíz de todos los problemas, la idea de que somos seres aislados, porque cuando crees que eres una gota aislada, pequeña, finita, separada del resto, entras en desesperación.
Y ahí empieza la carrera para huir de esa desesperación. Empiezas a pensar que el dinero resuelve, que más poder va a poder resolver, que más placer, más control sobre las cosas, más pertenencia. Vives constantemente intentando compensar esa sensación de falta, esa sensación de que eres insuficiente solo. Pero el tiempo muestra que nada de eso resuelve, porque estás intentando resolver con más juego un problema que no es del juego. Y es ahí donde la muerte, en la visión del monje, se convierte en un regreso feliz, porque la muerte simboliza el fin de esa separación. Es la gota regresando al océano. Es el fin del ego, el fin de esa identidad que cargaste con tanto esfuerzo y al final no te sirvió de nada. Y toda esa reflexión me lleva a pensar que la verdad es que hoy en día a la gente le falta espiritualidad. Muchos piensan que al entrar a una religión o estudiar una filosofía oriental, se están volviendo personas espiritualizadas. Pero la espiritualidad va mucho más allá de entender conceptos religiosos y filosóficos. La espiritualidad significa que puedas salir de ti mismo para establecer una conexión con lo que va más allá. Quería aproveitar ese momento. Amores. La clave de las 3 dimensiones, una serie de 10 episodios que ha impactado a mucha gente. En este video que está apareciendo te explico todo sobre la clave y en este otro enlace te llevo al sitio donde explico todo sobre mi plataforma de contenidos exclusivos, Guerra Hombre.